Bien, he sido animado a enviar un audio relacionado con la predicación del Evangelio con motivo a las conferencias de Morón que por este tiempo se estarían realizando. Ya sabemos los motivos por los cuales no va a ser posible. Quisiera pues compartir un mensaje de la palabra del Señor relacionado con el fin. Y vamos a leer para ello en la primera epístola del apóstol Pedro en el capítulo 4, versículo 17. Hay una pregunta al final del versículo: ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Repito la pregunta: ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Hasta acá está bien en cuanto a la lectura inicial de la palabra de Dios como texto base, y vamos a estar mencionando otras citas relacionadas al tema. Esperamos pues que el Señor pueda obrar con su palabra en los corazones de los oyentes. Es una preocupación que debería tener todo ser humano. ¿Cuál será el fin? En lo personal, cada uno debería preguntarse: ¿cuál será mi fin? Y muy en específico se está refiriendo a aquellos que todavía no han obedecido al Evangelio de Dios. Desde un principio se ve preocupación acerca de este tema tan importante. El salmista, y en el Salmo 39, él hace alusión a ello. Él dice: hazme saber, Jehová, mi fin, cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. También el patriarca Job en el capítulo 14, versículo 10, él dice: si morirá el hombre, perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? De modo que hay interrogantes desde el principio con respecto al fin. Ya hemos leído este versículo: ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Debería haber preocupación en cada ser humano con respecto a este tema tan importante, por la razón que a todos nos consta que no somos eternos en esta vida. Si algo es cierto y que no se debe negar, es que la muerte está latente. Es el salmista David que expresó: he aquí que solo hay un paso entre mí y la muerte, y es una realidad. Nosotros no sabemos cuándo vamos a volar a la eternidad, y no debería pasar el tiempo y hacerse de la vista gorda, hacer caso omiso a una eternidad que está por delante. Es el escritor a los Hebreos que nos habla acerca de lo real que es la muerte y lo que viene después de ella. Allí en Hebreos 9:27, él dice: está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Hay un fin por delante para toda persona, y debería preocuparse
A veces cantamos, ¿dónde estarás en la eternidad? ¿Nunca has sentido tal ansiedad? ¿Dónde estarás? Es el profeta, es Moisés quien escribe allá en Deuteronomio acerca de aquellos enemigos del pueblo de Dios. Dios estaba ciertamente tratando con Israel, su pueblo, pero que no lo iba a dejar ser destruido por completo para que el enemigo no pudiera decir que fue producto de las fuerzas de ellos y que no era, y no le iban a acreditar a Dios que estaba tratando de una manera disciplinaria sobre su pueblo para corregirlo. Pero ese versículo tan famoso que Moisés expresa acerca de esos enemigos que no conocen a Dios, él dice, ojalá fueran sabios y comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. Esa es la preocupación, volvemos a insistir, que debe tener toda persona y que es también un llamado de parte del Señor, una expresión que se vuelve a repetir en la actualidad como si estuviese vigente. Ojalá fueran sabios y se dieran cuenta del fin que les espera. Allí en Deuteronomio 32 y 29. Ese es un clamor vehemente que pudiera llegar a quebrantar el corazón y a mover ese sentimiento en relación a la eternidad que debería tener toda persona, que pudiera ser sabio y comprendiera de una vez por todas que hay un triste fin para aquellos que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No es de sabio, querido oyente, entendiendo por la palabra de Dios el terrible fin que te espera e ignorarlo. Está escrito el predicador Salomón. En uno de sus proverbios dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples, los insensatos, los que no son sabios, pasan y reciben el daño. Pero que no suceda así con usted. Ojalá usted sea sabio y se dé cuenta del fin que le espera y no lo llegue a experimentar. Sabes, el Señor también nos habla acerca de este tema. En cierto día llegó cerca de la ciudad de Jerusalén y dice la palabra de Dios que al verla lloró sobre ella. ¿Y cuál era la razón de su conmoción por la que le llegó a sacar lágrimas? Es porque ellos estaban tranquilos, porque ellos no habían comprendido a cabalidad el hecho de que el Señor estuviese entre ellos para su paz. Y Él dice, oh, si tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Ellos no podían divisar que 70 años después del Señor, el general Tito con el ejército romano iba a incursionar y les iba a destruir. Ya él lo había profetizado, no iba a quedar piedra sobre piedra. Hubo una gran matanza, una gran destrucción.
y el Señor lo veía con anticipación, pero ellos no, y no habían entendido que el que estaba visitándoles era para su paz, por cuanto no conociste el tiempo de mi visitación. También esas palabras se hacen presentes en la actualidad. El Señor puede decir de cada uno de aquellos que hasta ahora no se han dado cuenta del terrible fin que le espera o que tratan de ignorarlo. Oh, si tú conocieses a lo menos en este tu día que hay tiempo, lo que es para tu paz, que tú puedas poder abrir tus ojos del alma para darte cuenta de un Cristo amoroso que se entregó, de un Cristo que estuvo dispuesto a sacrificarse, a derramar su sangre para el perdón de los pecados del mundo. Si el mundo entero se volviese a Él, hay suficiente poder en su sangre para limpiarles de todos pecados y poder garantizarles la paz eterna de su preciosa alma, y no recibir el terrible fin que espera. Ya el Señor sabe, porque Él ha creado ese terrible lugar. A propósito, lo hizo para el diablo y sus ángeles que se rebelaron contra Él. Pero amigo, esa es la triste suerte de aquellos que también hacen lo mismo, que a pesar de los llamados insistentes del Señor para llenarles de paz, para darle el perdón de sus pecados, se resisten. Lamentablemente tendrán que enfrentarse a ese terrible fin. Está escrito, amigo, para el bien de tu alma, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si tú comprendieras, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, te convendría, querido oyente, recibirlo a Él, aceptar al Señor como tu Salvador personal, y podrás disfrutar de la paz eterna. Él dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Mira, querido oyente, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. No hay por qué experimentar la perdición eterna cuando hubo uno que sufrió mucho, para que ni tú ni yo ni ninguna persona tenga que sufrir las consecuencias del castigo eterno. Pero, querido oyente, tenemos también el triste ejemplo de aquellos que vivieron en la época de Noé, los antediluvianos. Ellos pudieron también oír de aquel pregonero de justicia que venía un fin terrible para aquel mundo. Aquel mundo que Dios, dice la palabra, se arrepintió de haberlos hecho, por cuanto la maldad había subido hasta Dios, y que Él determinó la destrucción de todo ser viviente, pero que Noé halló gracia, y Dios le dijo que preparase un arca en que su casa se salvase, y que fuese amplia para que aquellos que también quisieran refugiarse en ella pudieran hacerlo. Pero por más que Noé, pregonero de justicia, que por haber creído fielmente a la palabra de Dios que sí iba a haber un diluvio aunque nunca habría llovido, y que construyendo aquel arca se estaba convirtiendo en un predicador elocuente, pero que su voz no fue oída,
que aquellas personas no quisieron comprender que Dios les estaba queriendo evitar un terrible fin, que solamente debían creer la palabra de Dios. Pero ¿cuál fue el resultado fatal para ellos? Según leemos allí en el Evangelio según Mateo capítulo 23, que dice la palabra que no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Mira, uno lee esta palabra, este versículo, y uno se conmueve al pensar cuánta gente pudo haber evitado el terrible juicio de Dios cuando aquel diluvio vino y se los llevó a todos, pero no quisieron. Amigos, ¿será esa la suerte tuya? ¿Será ese el fin que tendrás que experimentar? ¿Será que va a suceder como con los antediluvianos, con cada uno de ustedes? Que tengan que comprender, que tengan que entender que si era cierto que había un terrible fin, que si era cierto que había un lago que arde con fuego y azufre, que espera a las almas que desobedecen el Evangelio de Dios, será demasiado tarde la comprensión. Por eso, querido amigo, la respuesta de ese versículo, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? La tenemos allí muy clara. En 2 Tesalonicenses capítulo 1, desde el 8 en adelante, cuando el Señor se manifieste con los santos ángeles de Dios para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Querido oyente, ojalá usted sea sabio y comprendiera esto, comprendiera el fin que le espera y pueda evitarlo. Oh, si tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Solamente el Señor es el único que puede hacer algo para evitar una condenación que es segura para todos aquellos que le desobedecen. Juan 3:18 dice, el que cree en el Hijo, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Amigo, hay un fin dichoso, hay un fin de gloria, hay un fin para todos aquellos que hemos creído en el Señor. Es el cielo con toda su gloria para disfrutar para siempre de la presencia del Señor y para poder conocer, para poder estar en la eternidad de gloria en gloria. Es indescriptible lo grandioso, lo hermoso, lo maravilloso que será morar eternamente en las glorias donde mora nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. Pero así como es hermoso esa escena de gloria, será terrible el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios. Solamente, querido amigo, insistimos, está en la decisión suya, si aceptar al Señor y disfrutar de la paz eterna, o rechazarle y poder experimentar el fin, el lago que arde con fuego y azufre. Le animamos pues a aceptar al Señor como su Salvador personal y usted disfrutará
de la salvación eterna. Que Él prospere su palabra. Amén.